Hola, Michael te saluda. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de lo que significa la terminación del título 42 y qué es lo que exactamente está pasando con esto. Porque el gobierno, o por lo menos la Corte Federal de los Estados Unidos, le había dado al gobierno federal, a la administración de Joe Biden, hasta el 21 de diciembre para poder terminar el uso del título 42. Y vamos a ver qué significa esto. ¿Y qué significa esto para la migración entonces ahora? Teníamos que, por ejemplo, el título 42 fue implementado. Bueno, ¿qué es el título 42? ¿No? Primero para empezar por ahí. El título 42 es parte de la ley estadounidense que se ocupa de la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles. Le da al gobierno federal la capacidad de tomar medidas de emergencia para mantener las enfermedades transmisibles fuera del país. Antes de que el entonces presidente Donald Trump lo usara en 2020, solo se había usado en 1929 para evitar que los barcos de China y Filipinas ingresaran a los puertos estadounidenses durante un brote de meningitis. Entonces tenemos que el título 42 es básicamente una ley de emergencia sanitaria que Donald Trump implementó en el 2020 cuando la pandemia del coronavirus impactó el mundo, impactó a los Estados Unidos, y bajo este título 42 entonces se pudieron o se ha podido hasta el día de hoy, porque todavía no ha sido eliminado, hoy es 26 de diciembre, había dicho que la línea había sido 21 de diciembre, pero de eso vamos a hablar también. eh, Había sido una excusa, ¿no? O, bueno, no digamos que una excusa, porque había sido la ley, ¿sí? El título 42 no es más que la ley, pertenece a la ley estadounidense, entonces había sido una forma, vamos a decirlo de mejor manera, había sido una forma para poder expulsar inmigrantes de forma más rápida, de forma más, digámoslo, más práctica, no sin tanto proceso. Entonces el título 42 había permitido, hasta el día de hoy está permitiendo eso. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, acerca del título 42? Lo que más, la noticia más reciente antes de esta del título 42 había sido lo que había pasado, por ejemplo, con los venezolanos, con la migración venezolana, que cada vez estaba creciendo más y más y más y más. Recordemos que la migración venezolana en los últimos meses, digamos octubre y antes de octubre, había sido la migración que más números estaba aportando a las fronteras de los Estados Unidos, a las fronteras del sudeste más que todo, por ejemplo, a las fronteras de Texas, de Arizona y de otro estado ahí que no me acuerdo. Pero el número de venezolanos que estaban llegando a esas fronteras era el más grande. Esto prendió las alarmas, por ejemplo, del gobierno federal de los Estados Unidos y empezaron entonces a tomar medidas. ¿Cuál era la medida? Pues aplicar el título 42 a los venezolanos también, porque una de las razones por las cuales el título 42 se ha convertido en una de estas en un tema de controversia, ¿no? En un tema de controversia, sobre todo en la política de los Estados Unidos, sobre todo en los grupos más radicales y en los grupos más progresistas, es que el título 42 es inhumano, ¿no? Dicen que es inhumano y dicen que es discriminatorio. ¿Por qué discriminatorio? Porque se aplicaba o se solía aplicar o se aplica inmediatamente a ciertas nacionalidades que no se aplican a otras nacionalidades. En su momento el título 42 se aplicaba mayormente a la migración de Honduras, de Guatemala y, si no me equivoco, también a la mexicana hasta cierto punto. Pero no se estaba aplicando a la migración venezolana, por lo que cuando los venezolanos que llegaban a emigrar a los Estados Unidos, llegaban a la frontera, eran admitidos, mientras que otros eran expulsados por medio del título 42. Pues eso cambió hace poco. Yo hice un video acerca de esto en el momento en que cambió, porque la administración de Biden, entonces, al ver el gran y creciente número de migrantes venezolanos que estaban llegando a sus fronteras, entonces pues decidió aplicar el título 42 a la migración venezolana también. Y aplicando este título 42 a la migración venezolana, o sea, tuvo charlas con el gobierno mexicano para poder entonces ellos aceptarlo, porque ese es uno de los problemas que tiene el título 42. A ver, tú puedes aplicar el título 42 y tú puedes expulsar a los migrantes, pero ¿a dónde van esos migrantes? No pueden entrar a tu país porque los estás expulsando, pues los venezolanos entonces están siendo expulsados a México. Y fueron expulsados en gran número en su momento a México también. Entonces, um, siguiendo hablando de lo que es el título 42, teníamos que
Vamos a ver qué dice por acá, título 42. ¿Por qué se habla de levantar el título 42? En pocas palabras, un juez federal ordenó a la administración de Biden que dejara de usar el título 42 antes del 21 de diciembre, afirmando que era arbitrario y caprichoso. El fallo siguió a una demanda de familias que buscaban asilo en los Estados Unidos. La administración había tratado de dejar el título 42, tratado de dejar de usar, el título 42 antes, pero fue bloqueada por un tribunal federal en Luisiana. Otras disputas legales están en curso, incluido un esfuerzo de varios estados liderados por republicanos para mantener el título 42, argumentando que un aumento en la migración los perjudicaría. Y, a ver, los perjudicaría en cierta manera, sí, pero nosotros tenemos, por ejemplo, que ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar si los Estados Unidos deja de utilizar el título 42? Pues personalmente, si los Estados Unidos deja de utilizar el título 42, representaría a priori un aumento de la migración en las fronteras. Creo que sí. Pero yo no creo que vaya a ser tan diferente a lo que se estaba viendo incluso antes del título 42. El problema de las fronteras en los Estados Unidos y el problema de la migración, y sobre todo la migración ilegal en los Estados Unidos, es un problema que tiene décadas. Es un problema de décadas. Y en décadas no se ha encontrado todavía una solución efectiva para poder contrarrestar esto. O por lo menos una solución más práctica por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque sería muy inhumano, y es la verdad que lo sería, decir, no, ustedes nos van a entrar aquí y nosotros no lo vamos a dejar entrar y vamos a hacer todo lo posible para no dejarlo entrar. Pero, a ver, hay que decirlo, Estados Unidos incluso bajo las condiciones de presión que siente por, sobre todo, organizaciones internacionales de derechos humanos y sobre todo por organizaciones internacionales de libre migración, ha tratado, ¿no? Ha tratado en la forma de lo posible de presentarse como moralmente correcto. Y presentarse moralmente correcto ha permitido que muchos migrantes, muchas personas, muchas que no deberían estar allí, hayan entrado al país. Y muchas de las que sí deberían estar allí también hayan entrado al país. Entonces, el problema de la migración de los Estados Unidos no lo resolvió el título 42 y no lo va a resolver, no lo resolvió implementarlo y no lo va a resolver quitarlo. Sinceramente, y si me preguntan, bueno, pero entonces ¿cómo se resuelve? Pues no sé, yo no soy político de los Estados Unidos y verdaderamente es un tema que el mismo gobierno, todos los intelectuales estadounidenses tienen que sentarse a resolver. Yo solamente estoy opinando acerca de lo que puede esto significar o no. Y lo que significa esto es que habrá un aumento de la migración en las fronteras de los Estados Unidos. Eso es indudable. Eso es indudable porque el título 42, a ver, si tú le preguntas a cualquier persona que está en la frontera ahorita esperando entrar a los Estados Unidos o buscando entrar a los Estados Unidos, le preguntan qué significa el título 42, pues ellos no te van a decir que el título 42 es para una emergencia sanitaria o que el título 42 es para poder proteger la salud pública de los Estados Unidos. Lo que te van a decir ellos es, esa es la ley que no me permite entrar a los Estados Unidos. Eso es lo que te van a decir, porque eso es lo que ellos saben. Entonces, en el momento en el que se levante el título 42, ¿qué van a decir? Pues, oye, ¿sabes qué? Ahora que esa ley no está, pues yo voy a entrar sin ningún problema a los Estados Unidos, claro que sí. Y eso exactamente no es el caso, por supuesto que no lo es. Porque cuando se levante el título 42, entonces los Estados Unidos empezará a aplicar ¿qué? Empezará a aplicar entonces ¿cuál? Si no me equivoco, lo estaba leyendo hace rato, pero creo que se me perdió. Es el título 8. Es el título 8 de los Estados Unidos, ¿no? A ver. Dice, título 8. La medida que prevalecerá para inmigrantes llegados por la frontera ofrece mayores opciones para los migrantes para quedarse en el país, así sea de forma temporal. Dice, una de las principales noticias esta semana será el fin del llamado Título 42, la política migratoria y sanitaria usada desde el inicio de la pandemia del COVID-19, perdón. Es que pasa que lo digo tanto en inglés que, bueno, para deportar inmigrantes que cruzan la frontera sur y norte del país. El gobierno del presidente Biden ha anunciado que la medida terminará este próximo lunes 23 de mayo. Eso fue en aquel primer momento en el cual una juez federal había bloqueado, ¿no?
Pero yo lo que quiero leer es acerca de los parámetros de la ley del título 8. Vamos a ver la norma. Bajo los parámetros fronterizos, ok. Ahora los agentes de inmigración y fronterizos operarán únicamente bajo los parámetros del título 8, la norma que se aplicaba antes de la entrada de la operación del título 42 en marzo del 2020. Vamos a dejar que cargue esto aquí porque realmente recibe las noticias, el futuro, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el título 8 y 42? Muy interesante. El título 42 fue invocado por el gobierno de Donald Trump para expulsar del país a los migrantes que intentaran ingresar al país ilegalmente por la frontera bajo la premisa de que el país estaba en medio de una crisis de salud debido a la pandemia del COVID-19. Las personas retenidas en las fronteras eran devueltas a México en la mayoría de los casos o enviados a sus países de origen. En su momento, el gobierno de Biden excluyó de la aplicación de esta medida a los menores que ingresaban al país sin acompañantes. Bajo el título 8, los inmigrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinan que no existe, habrá deportación inmediata. Entonces, básicamente, como lo dije al principio, el título 42 lo que hacía era eliminar, ¿no? Eliminar el proceso de asilo, ¿no? Eliminar el proceso de poder pedir asilo y poder expulsarte inmediatamente. Ahora, lo que va a pasar bajo el título 8 es que los migrantes van a tener la oportunidad de entrar en un proceso que puede tomar tiempo. Imagínate estar, no sé, un mes, 2 meses, no sé cuántos meses en las fronteras. Entonces vas a tener un proceso en el cual ellos van a decidir si hay una causa creíble para que tú puedas entrar o quedarte en el país. Si los agentes consideran que existe razón de miedo creíble, los inmigrantes deberán ser enviados a un proceso formal de audiencia ante un juez de inmigración, lo que implica que serán admitidos en el país mientras se lleva a cabo todo el protocolo y se les permitirá gozar de ciertos beneficios temporales. Los oficiales de inmigración aún podrán recurrir a la política permanecer en México, que aún les permiten enviar a los solicitantes mexicanos a México, mientras se decide el caso de asilo. Entonces, ¿qué estamos hablando acá también? Que en este mismo título 8 pueden pasar dos cosas. Y esto lo estuve leyendo también, creo que fue ayer. Decía, lo que puede pasar es que te envían al centro de Estados Unidos, ¿verdad? O te envían a alguna parte de Estados Unidos para que tú empieces un proceso judicial de permanencia. O te envían a México para que tu proceso se lleve desde México y el proceso en los Estados Unidos. Básicamente. Todo esto es lo que ha llevado a varios sectores a considerar la inconveniencia de la eliminación del título 42, dado que se considera que los encuentros de agentes fronterizos con inmigrantes en la frontera pueden llegar a ser de 18,000 al día, más del doble de lo que ocurre actualmente. Bueno, entonces básicamente esas van a ser las diferencias entre el título 8, que es un título, ¿verdad? Que es un título de migración, y el título 42 que se había estado implementando hasta el día de hoy. Bueno, al principio había dicho que el título 42 tenía un deadline, ¿verdad? Una fecha límite de uso que era el 21 de diciembre. Hoy estamos en 26 de diciembre. ¿Qué pasó con el título 42? Pues lo que pasó es que la Corte Federal tuvo que expandir el uso del título 42 o tuvo que pausar por ahora la eliminación del título 42 por, si no me equivoco, por lo que está acá. Dice, otras disputas legales están en curso dedicado a un esfuerzo de varios estados republicanos, incluido un esfuerzo de varios estados republicanos por mantener el título 42, argumentando que esto causaría un aumento en la migración que los perjudicaría. Pues la Corte Federal ha admitido una pausa a la eliminación del uso del título 42 y está por verse qué es lo que va a pasar. Pero indudablemente sabemos que qué es lo que va a ocurrir, un crecimiento de migración en las fronteras, y esto es lo que dice acá también, la reversión del título 42 probablemente aumentará la emigración. Se espera la afluencia de migrantes venezolanos, porque mira, en la mente del migrante, yo lo digo porque yo también fui migrante, ¿verdad? Es la mente de cualquier migrante en general, ¿no? Está de que una cosa te impide y cuando esa cosa no esté, entonces ya tú vas a poder. Entonces, yo
tengo muy claro, y yo lo he conversado con amigos también venezolanos, de que lo único que les impide a ellos es el título 42 y esa ley que salió en su momento con el título 42 como base, ¿no? Entonces, en el momento que esto se elimine, olvídalo, olvídalo. La situación de migración venezolana va a volver a como estaba en octubre. ¿Por qué? Porque en la mente de la gente lo único que les impide entrar a los Estados Unidos es el título 42, porque eso fue lo que se les dijo, porque eso era exactamente lo que estaba pasando, porque era el título 42 que les impedía entrar, por lo menos desde octubre. Entonces dice, el Departamento de Seguridad Nacional espera un aumento en la migración con la reversión del título 42, según un boletín de inteligencia y análisis de DHS obtenido por ABC News. El título 42 es la política de la era Trump, continuada en la administración de Biden. Y continuada por bastante tiempo la administración de Biden. A ver, estamos nosotros en el segundo año de la administración de Biden y a pesar de que la llamaron discriminatoria a la ley, la llamaron discriminatoria, la llamaron como de mil cosas, pues se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta. Una cosa, y esto yo siempre lo digo, una cosa es hablar, otra cosa es la realidad. Y cuando la realidad golpea tu frente, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Yo no soy político, yo simplemente me gusta, no me gusta, digamos que me importa hablar acerca de estas cosas porque es importante, pero una cosa es decir algo, otra cosa es hacer algo, siempre ha sido así, siempre va a ser así. Pero bueno, este es el título 42. Hasta la próxima. Chao.